Vamos a comenzar con el capítulo 1 de San Mateo y vamos a seguir un poquito con el tema que tenemos desde hace 2 domingos, tras las huellas de la más grande historia, la historia de la Navidad. ¿Cuántos libros se han escrito? ¿Cuántos manuscritos? ¿Cuántos pergaminos? ¿Cuánta historia? Bueno, mire lo que dice Mateo 1 hasta el verso 17. Se lo voy a leer así bien de carrerita, aunque nos vamos a ubicar apenas en el versículo número 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esto es importante. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y luego vienen las genealogías. Tres secciones de 14 cada uno. Dice: y Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá a Tamar, Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, Rahab a Boz, Boz engendró a Ruth, Ruth a Obed, Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la cual fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. No dice del cual, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús no fue engendrado por José. El ángel le dijo a José: lo que en ella hay es obra del Espíritu Santo. ¿Entendemos eso? De manera, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Por qué no inclina su rostro y oramos? Padre glorioso, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros esta mañana, en este momento de exponer tu palabra. Haz que como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, tu palabra refresque, renueve, bendiga y promueva nuestro corazón a niveles superiores de fe, de confianza y de entrega plena y total para ti, que lo mereces todo. Danos tu gracia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estos días, hermanos, se ha trabajado mucho aquí en el templo. Ni tuve tiempo de ir a comerme la barbacoa con el hermano Waldo. El día de ayer me la tuvo que traer aquí. Ha habido trabajo por aquí y por allá, y Dios sigue siendo bueno y nos guarda hasta hoy, ¿verdad? Usted y yo que estamos aquí, le damos gloria a Dios. Hablamos un poquito, hermanos, ahora de esta gran historia.
tras las huellas de la más grande de todas las historias, de Jesús, el Mesías, el Señor, el Salvador. Jehová, hermanos, el Señor, Jehová nuestro Dios, reveló a los profetas de la Biblia mucha información acerca del Mesías, el libertador prometido. Y es fácil identificar a Jesús, ya que los profetas anunciaron cómo sería su nacimiento, su ministerio y su muerte. Y cuando hay todas esas señales, es difícil de perderse. De forma asombrosa, todas las predicciones sobre Jesús se cumplieron hasta en el más mínimo detalle. Comprobaremos, si nosotros estudiamos las Escrituras, qué tan exactas son. Podemos ver algunas de ellas por lo pronto, pero son por lo menos 300 profecías que hablan de Jesús. Jesús vendría, Jesús llegaría, Jesús salvaría, Jesús moriría, Él volvería a vivir y reinaría para siempre. Hay por lo menos 300 y verlas aquí de una por una sería un fastidio para usted y a lo mejor para mí estárselas dando. Pero le doy algunas, por ejemplo. Cuando nosotros leemos las profecías, no debemos de olvidar que fueron escritas siglos antes de que naciera el Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo declaró que todas aquellas cosas podrían comprobar ciertamente que Él era el Mesías. Veamos a ver cómo nos dice Mateo 24:44. Déjeme ver si estoy situado en esa cita precisa. Mateo 24:44. Déjeme revisar un poquito esto. No es la cita ubicada y exacta, pero luego se la voy a mostrar. El Señor Jesucristo dijo: todas estas cosas se cumplieron con detalle respecto a mí. El verso 44 dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá. No concuerda con lo que yo le digo. Debe ser alguna otra cita que se brincó en la computadora. Pero mire, hay varias cosas aquí interesantes. Número 1, tenemos un hecho. Segundo, tenemos una profecía. Y tercero, tenemos un cumplimiento. Son 3 cosas interesantes que se deben de ver. Por ejemplo, Génesis 49:10 dice que el Salvador sería de la tribu de Judá. Judá no era el primogénito de Jacob, pero fue el que Dios escogió. Judá y la tribu de Judá. Génesis 49 verso 10 dice que sería de la tribu de Judá. Y Lucas capítulo 3 verso 33 y 34 dice que de la tribu de Judá. Luego, otra profecía, que nacería de una virgen. Lo dice Isaías 7:14. Y lo comprueba Mateo capítulo 1 verso 18 en adelante, que no leímos, solo leímos hasta el 17. 18 al 25 nacería de una virgen. Luego dice que sería descendiente de David. La profecía es Isaías 9:7. El cumplimiento es Mateo capítulo 1 verso 1, hijo de David, hijo de Abraham, y luego del verso 6 hasta el verso 17 que leímos. Cuarto hecho, Jehová lo designó hijo suyo. Y la profecía está en el Salmo 2:7. Y el cumplimiento en Mateo 3:17. Cuando el Señor Jesucristo es bautizado y sale del agua,
y dice la Biblia que se oye una voz en los cielos que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. La número 5 dice: no creerán en él. Isaías 53 dice eso, que la gente voltearía su rostro, sería herido, golpeado, y como que escondimos de él el rostro, no le estimamos. Y se cumplió en San Juan capítulo 12, verso 37 y 38, cuando la gente rechazó a Jesús. Número 6, entra en Jerusalén montado en un asno. Zacarías 9:6 lo dice, y Mateo 21, 1 al 9, y Lucas 19 encuentran la entrada triunfal de Jesús en un pollino. La número 7, lo traiciona un compañero y amigo suyo muy cercano. La profecía es Salmo 41:9 y se cumple en el capítulo 13 del libro de San Juan, del verso 21 al 30, cuando Judas lo traiciona y lo vende por 30 monedas de plata. La Biblia dice que callaría ante sus acusadores. Isaías 53, como cordero mudo fue llevado delante del que lo trasquila, enmudeció y no abrió su boca. Y Mateo 27, 11 al 14, lo acusan de no defenderse y de no hablar, porque fue como cordero mudo. El número 10, juegan suerte con sus ropas. Salmo 22, 18 es la profecía y se cumple en Mateo 27, 35. Número 11, sufre burlas mientras esté en el madero. Salmo 22, 7 al 8, y se cumple en Mateo 27, 39 al 43. La gente le escarnece, la gente se burla de él, y aún los que están clavados a un lado de él, uno de ellos le escarnece. Número 12, no se le quiebra ningún hueso. Salmo 34, 20 era la profecía y se cumple en San Juan 19, verso 33 al 36. Número 13, lo enterrarían con los ricos, y la Biblia dice que José de Arimatea fue a pedir su cuerpo para sepultarlo en una tumba nueva, y se cumple también en Hechos 2, en Mateo 27, 57 al 60. Número 14, resucita antes de corromperse. Una cita extraordinaria. Salmo 16, 3 dice que no permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Y Hechos 2, 24 al 27 comprueba y cumple esa profecía. Jesús resucita triunfante. Y la número 15, no le debo todavía 285, Dios lo eleva a su diestra. El Salmo 110, versículo 1 es la profecía, y Hechos capítulo 7, verso 56 dice que está a la diestra del Padre. Y si nos vamos hasta los escritos epistolares y vemos a Pablo en el capítulo número 2 de Filipenses, dice que está a la diestra y que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y si nos vamos a Romanos capítulo 8, verso 34, dice: ¿quién acusará a los escogidos? Cristo es el que murió, el que además resucitó, el que además está a la diestra del Padre y el que además intercede por nosotros. Amén. Hermano, como esas 15 profecías, hay otras 285 que se cumplen en la vida asombrosa y maravillosa de Jesús. Negar que Jesús es Dios, que es el Hijo de Dios, que vino al mundo, que todos los escritos sagrados lo comprueban, y son los escritos más fieles que puede usted encontrar. No hay un escrito de los escritores antiguos, sea la Ilíada, la Odisea, sean los escritos de Tácito o de Plinio o de quien sean, no va a encontrar usted evidencias más contundentes, más poderosas, más efectivas, manuscritos más profundos y más reales que todos aquellos que comprueban que este es el libro de Dios.
Y a pesar de los 2000 años de guerra contra él, algún César romano molió todas las Biblias que encontró, las hizo polvo y las tiró al río Danubio. Todavía quedaron muchas. Alguna vez aquel ateo Voltaire escribió su libro Fe y Razón y dijo: este libro va a reemplazar la Biblia dentro de 50 años. Tenía su propia imprenta y estaba haciendo sus libros. Luego él se murió, la imprenta la compraron las sociedades bíblicas y ahí se comenzaron a imprimir las Biblias, y de él no se sabe hasta el día de hoy nada. Este es el eterno libro de la vida. Esta es la palabra eterna. Hermanos, no es de sorprendernos que después de 400 años de silencio, Dios mande su revelación escrita en el relato de la manifestación en carne del Mesías prometido. Y eso sucedió, dice San Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Como que uno diría: ¿por qué no nació Jesús en este tiempo de la tecnología, de las carreteras cibernéticas, de la comunicación instantánea, de los satélites y de tantas cosas? Vino en el tiempo de Dios, en el cronos nuestro hace 2000 años, pero en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios llegó el Mesías. Y Pablo dice en Gálatas 4:4: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En su infinita misericordia Dios esperó hasta que históricamente el mundo estuviera preparado, y entonces vino el cumplimiento del tiempo. El tiempo designado por el Padre Celestial, y de una manera sobrenatural preparó el mundo en todos los órdenes para la venida del Mesías. Políticamente lo preparó. Gobernaba el gran imperio romano desde el año 169 antes de Cristo, cuando destruye el gobierno greco-macedonio en la gran batalla de Pidna, 169 antes de Cristo, hasta después del año 460. El imperio romano gobierna el mundo. Fue un imperio impresionante, pero políticamente fue el imperio que se extendió, que duró más, que preparó carreteras, caminos, guarniciones imperiales, que le dio paso a una cultura que todavía prevalece, a las leyes de jurisprudencia, leyes civiles y leyes de abogacía que todavía están en nuestro tiempo. El mundo tenía que estar preparado para cuando Cristo viniera, y estuvo preparado políticamente, estuvo preparado culturalmente, estuvo preparado filosóficamente y estuvo preparado religiosamente. Llegó el pleroma de Dios, el tiempo de Dios, la plenitud de Dios, y cuando eso llegó, nació Jesús en Belén de Judea. Para el mundo era una sorpresa. En Belén un cortejo enorme, magos extraños, con vestidos a lo mejor bastante extraños para ellos, con camellos o elefantes o caballos o qué sé yo, y un séquito enorme preguntando dónde había nacido el rey de los judíos. En todos los acontecimientos importantes el tiempo juega un papel importante, y para que el propósito de Dios se cumpliera de una manera extraordinaria, todo estuvo preparado. El apóstol San Mateo, testigo ocular de primer orden de la vida y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, es usado por Dios para escribir de una manera ordenada y didáctica aquí en su evangelio todos los acontecimientos relacionados con el cumplimiento de las promesas hechas por Dios a su pueblo y al mundo. Mateo nos muestra su gran capacidad literaria.
Era un recaudador de impuestos, tal vez con una mente aguda y buena para hacer números, porque de seguro transaba a los romanos y también a los judíos. Cuando se convierte va a convertirse en el seguidor de Jesús de una manera plena, pero muestra una capacidad literaria en el uso del idioma griego koiné, en el que se escribió el Nuevo Testamento. Pero además él manifiesta un profundo conocimiento del Antiguo Testamento y una comprensión asombrosa del mundo religioso y político de la generación en que a él le tocó vivir. Y eso explica por qué el Evangelio de San Mateo ha sido el más estimado en toda la tradición cristiana y es también el más comentado y el más estudiado, el Evangelio según San Mateo, y es el más grande también, tiene 28 capítulos. San Mateo entonces comienza su exposición contestando la pregunta que un número incalculable de personas se han hecho a lo largo de todos los siglos y se la continuarán haciendo hasta el día de hoy. ¿Quién es Jesús? Ese que los cristianos adoran y siguen. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hace Jesús? ¿Por qué siguen a Jesús? Porque Jesús es realmente lo que dijo que era: el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el camino y la verdad y la vida. Nadie lo acusó de mentir y alguna vez lo golpearon. Dijo: si digo mentiras, testifica en que estoy mal. Y si digo la verdad, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me golpeas? Y la gente guardaba silencio porque Jesús siempre fue lo que dijo que era: el camino y la verdad y la vida. No es que tiene, es el camino y la verdad y la vida. San Mateo entonces comienza para tratar de explicarnos a nosotros y decirnos quién es Jesús. Y es una pregunta capital. Él comienza a explicarnos el origen humano de Jesús. Hasta el verso 17 nos habla de las genealogías. Comienza su evangelio, San Mateo, partiendo de una genealogía. Y para nosotros, a lo mejor los del mundo occidental, ¿qué nos interesa? Usted estaba a lo mejor medio dormido. A lo mejor se ha hecho un sueño en lo que yo le leí todos los nombres raros que hay ahí, ¿verdad? ¿A quién le interesa de nosotros las genealogías? Cuando usted lee la Biblia y llega a todas las genealogías, así como que se fastidia. Y que Juan engendró a Pedro y Pedro a María y María a Lucas y Lucas al otro. Y ahí van los engendros por todos lados. Y eso, ¿a quién le interesa en el mundo occidental? Aparte de añadir el hecho de que Mateo habla de 41 generaciones que seguidamente demuestran el nacimiento de Jesús y toda la línea genealógica de Jesús. 42 generaciones. Pero entre la 41 y la 42 hay una enorme sorpresa. La persona con mentalidad occidental concluye que el escritor se refiere a algo absurdo. Porque de la generación número 41 a la generación número 42 hay cierto abismo difícil de entender. Lo que el lector, sin embargo, le parece extraño es que el judío generalmente, y para Mateo en particular, las genealogías eran de vital importancia. Los judíos ponían enorme énfasis y profundo interés en su árbol genealógico. Y nosotros como que no, ¿verdad? Nosotros somos 11 hermanos. Y uno de nosotros tuvo la genialidad de interesarse en nuestra genealogía. Y es la más chiquita y la última Armandina, Mandy. Y se metió a buscar
de dónde venía mi papá y mi mamá. Y de dónde venían los papás de mi papá y de mi mamá. Y de dónde venían los papás de los abuelos de mis papás y de mi mamá. Y yo creo que ya tiene más de 500, 800 o 1000 páginas de historia, sacando hasta dónde va nuestra genealogía. Que allá por el año 1500 y pico, un Blas que Noemí, Blas Pérez o no sé qué, viene de España, de descendencia judía, y llega hasta México, era el dueño de medio Monterrey, y luego va a parar a Coahuila, y por allá viene, no exactamente él, pero toda la descendencia. Hermano, es una inversión enorme de dinero, y tiene actas de nacimiento, y tiene testimoniales de las cortes, y testimoniales de los juzgados, y testimoniales de las actas de nacimiento, y fotografías enormes. Y le ha costado mucho dinero, pero ella entró en ese proceso de nuestras genealogías. Y a veces nosotros sabemos, yo hasta mis abuelos llego. Mi abuelo se llamaba José y mi abuela María, y hasta ahí llego. Pero ¿y quién era el papá de tu abuelo José? ¿Quién sabe? ¿Y quién era el papá del papá de tu abuelo José? ¿Quién sabe? Para los judíos era muy importante esto, el árbol genealógico, porque si el autor sabía que Jesús no era hijo de José y María, ¿por qué entonces presentar una genealogía tan elaborada? Si tú, Mateo, sabes que Jesús no es hijo de José, solo de María, ¿por qué elaboras una genealogía con 3 partituras de 14 generaciones cada una? ¿Por qué lo consideró importante para iniciar una composición con esa genealogía? La respuesta a esta pregunta tiene 2 aspectos. Primero, porque la idea vital y trascendente del Evangelio de San Mateo es el hecho de que Jesús es el Mesías, el hijo de David y el hijo de Abraham. Segundo, Mateo sabía que los plenos derechos para ser hijos eran otorgados mediante la adopción legal, tan ciertamente como a través de la descendencia. Cuando José recibe a María y a su hijo en su hogar, tomó a Jesús como su propio hijo, dándole su propia condición legal y la consiguiente posición. La Biblia dice que cuando supo que María estaba embarazada, secretamente hizo planes para abandonarla. ¿Cómo puede ser que todavía no vivimos juntos y tenemos intimidad y ella está esperando un hijo? Amándola de verdad como la amo y no queriendo injuriarla, mejor me voy secretamente, como que me morí y nadie sabe más de mí. El ángel se acercó para decirle: no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay es obra del Espíritu Santo. Y luego le cuenta más toda la historia. Dice el verso 20: y pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y luego dice el versículo número 22: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de sus profetas. Y sigue dando todo aquel rezo. Como es, hermanos, universalmente conocido, los judíos estaban muy interesados en las genealogías. Los judíos son tenaces respecto a su linaje. Yo no soy judío porque alguien viene y me dice: el apellido que tú tienes es judío. A mí no me sorprende. Yo le digo: yo ya sé, tengo un tío ya que se llama Shimon Peres, allá en Israel, no hay problema.
Pérez es uno de los apellidos más judíos del... Puede ser, pero yo nací en la colonia Magueyes, muy cerquita, en un rancho muy próspero, cerquita de Valle Hermoso. Y nací aquí de padres mexicanos. Hay gente que se siente realizada cuando le dicen, ¿sabes qué? El apellido Martínez, Jiménez, Hernández, González, como sea. Y es bien judío. Oh, yo soy judía. Yo soy judío. Pues nomás le va a faltar hablar hebreo y tener el dinero de los judíos y luego ir a demostrarlo allá. Tengo un conocido que le entró la loquera de decir que era rabino. Sí, hermano. Se trastornó. La gente cree que es una gloria ser judío. No creo que quiera pasar por los campos de concentración de Auschwitz, de Alemania, y ser perseguido por el Hitler y ser quemado, ser tratado como conejillo de indias para experimentos de todo tipo. Pero se cree rabino y se dejó crecer una barba salvaje hasta acá. Por favor, no tiene nada que ver con la barba que usted tenga, pero una barba hasta acá, y usa unas túnicas judías. Hasta acá largo toda, y camina con una parsimonia de rabino y carga otros mantos y el kipá y toda esa historia. Y algún día quiso entrar a una sinagoga y dijo, ¿y por qué? Digo, que yo soy sacerdote judío. ¿Y cómo te llamas, fulano y tal? ¿Y dónde eres? Pues nací aquí, de aquel lado del río. Salte, vete, aquí no puedes entrar. Hermano, los judíos son celosos. Son celosos. No es judío el que dice mi padre es judío. Es judío el que tiene una madre judía. No sé por qué no confían mucho en los padres. Es un misterio. Pero ellos son muy celosos respecto a su linaje. La expresión en sí con la que Mateo comienza su evangelio es libro de las genealogías. Y esto es una conexión común para el judío. Significa que el registro de linaje de una persona es realmente así. En el Antiguo Testamento hay una lista enorme de genealogías de personajes bien conocidos. Usted lee el capítulo 5 de Génesis, el capítulo 10 de Génesis, el capítulo 11 de Génesis, y hasta se va hasta el libro de Hebreos. Y nosotros tenemos en alta estima la pureza del árbol familiar de una persona, y los judíos eran así. Para ellos tenían en altísima estima la pureza del árbol genealógico. ¿Quién era tu abuelo y tu bisabuelo y tu tatarabuelo y el otro y el otro? Algunos, cuando regresaron de la deportación de Babilonia y regresaron otra vez a Jerusalén, y dijeron que eran judíos, y dijeron que eran levitas, y dijeron que podían cantar y tocar en el santuario restaurado por Zorobabel, dijo, vengan con las listas y vamos a checar si son. Y muchos fueron quitados de la lista porque no pudieron comprobar su linaje real. ¿Qué pretendía Mateo? Establecer mediante esta introducción a su evangelio. Hermano, él nos muestra la genealogía de Jesucristo, hijo de David, y él pretende mostrar el hecho de que Jesús es el auténtico rey mesiánico, y que además es la genuina simiente de Abraham y de todas las familias de la tierra. En ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Mateo, de una manera deliberada, fíjese cómo comienza el verso 1, es donde estábamos ahí. Dice el libro de las genealogías de Jesucristo, y luego dice hijo de David, hijo de Abraham. Mateo, de una manera deliberada y concreta, refiere al Mesías de esta manera íntima: los dos más grandes hombres de la nación de Israel, hijo de David, hijo de Abraham. Y eso indica intimidad, y en este sentido indica descendencia. Y Mateo pone a David antes de Abraham.
un gran expositor del Nuevo Testamento y profesor connotado del griego en el Seminario Teológico de Dallas, dice: a propósito de Mateo, al invertir el orden cronológico de los nombres, es mostrarnos que las promesas dadas a David eran limitadas, es decir, que eran judías, nacionales y reales. Todas en ese carácter así eran. Dios le ofreció a David un trono eterno, un rey eterno y un reino eterno. Y esto usted lo puede ver en el capítulo 7 de 2 de Samuel. Dios hizo un pacto con David así. Pero todas las promesas hechas a Abraham eran más amplias, ya que eran personales, eran nacionales y eran universales. Génesis capítulo 12, capítulo 13, capítulo 17 y luego capítulo 22 de Génesis habla de esas promesas extendidas y universales que Dios le hizo a Abraham. Y cuando Mateo comienza a hablar acerca de que Jesús es el verdadero Mesías, al que debemos de adorar, al que le debemos honor y gloria, nos menciona: es hijo de David y es hijo de Abraham. Y esto tenía que tener un impacto definido. Cuando nosotros hacemos, hermano, algunas comparaciones con los otros evangelios, Mateo y los otros evangelios, encontramos esto. Por ejemplo, el evangelio de San Marcos no contiene ninguna genealogía. Lea San Marcos, es el evangelio más cortito. Ya me dio calor. No sé si son los focos o soy yo, o es la temperatura, o ya debo de terminar, yo creo, no sé. Yo creo que debo terminar, ¿verdad, hermanos? Digan amén. Gracias, hermanos, qué entusiastas son. Bueno, San Marcos, hermano, ¿qué dice San Marcos? No contiene genealogía. Lea San Marcos, no contiene genealogía. Lea San Juan, no contiene genealogía. Solamente Mateo y solamente Lucas. No contiene. Y es de esperarse porque San Marcos habla de Jesús y lo presenta como un siervo que se mueve de un lado a otro en una constante actividad, cumpliendo la gran misión a la que Dios lo envió al mundo. ¿A quién le interesaría la genealogía de un siervo? Y él escribe a los romanos tácitamente. Lucas, por su parte, presenta a Jesús como el hombre perfecto. Y entonces él lleva la genealogía de Cristo hasta Adán. Usted lee capítulo 3, verso 38 y luego se refiere a Adán diciendo como hijo de Dios, y seguramente está tratando de dar esa garantía de que también Jesús es el Hijo de Dios. Finalmente, el Evangelio de Juan no contiene tampoco una genealogía del Mesías, y es de esperarse que no la haya. Juan presenta a Jesús como el eterno Hijo de Dios, y como tal Hijo de Dios que no tuvo principio, por lo tanto no tiene genealogía. ¿Quién se atreve a construir una genealogía de alguien que nunca comenzó a existir, que nunca tuvo principio? Juan comienza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Dónde agarramos su genealogía de Jesús? Si Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, Juan lo presenta como el Hijo de Dios, la singular figura y segunda persona de la Santísima Trinidad. Los evangelios en ningún sentido son contradictorios, todos ellos son complementarios y nos hablan acerca de nuestro bendito Señor. El evangelio San Mateo asume la responsabilidad de presentar el aspecto real de nuestro Señor, la realeza de Jesús. Usted encuentra muchas veces en el Evangelio San Mateo: Jesús hijo de David, Jesús hijo de David. ¿Cómo lo buscaban? ¿Cómo lo llamaban? ¿Cómo le hablaban? ¿Cómo le pedían? Jesús hijo de David, ten misericordia de mí. Y David es el rey más grande que Israel haya tenido. La realeza de nuestro Señor Jesucristo brilla de una manera incandescente como nunca en este evangelio según San Mateo. Léalo despacito en casa o tómelo como una norma para este nuevo año que viene. En este versículo 1 emblemáticamente bello,
sirve el título para entender la genealogía que aparece ahí. Probablemente haya una conexión profética, pero la Biblia nos habla acerca de Mateo y luego en una relación profunda con Zacarías 9:9, cuando dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque tu rey vendrá a ti justo y salvador, cabalgando sobre un asno, sobre un hijo de asna. Y Jesús lo hizo así. Todas aquellas profecías hablaban de su realeza. Tu rey viene, el rey justo viene, tu rey vendrá. Y Mesías y San Mateo trata de hablarnos acerca de Jesús como el rey de reyes, como el Mesías prometido. El verso 1, esta es la parte final de nuestra exposición hoy, contiene tres cosas importantes. Primero, de destacarse Jesucristo. Dice: la genealogía de Jesucristo. El griego dice Jesús Cristo. San Mateo escribe aquí, la Reina Valera escribe Jesucristo. El sustantivo Jesús es la forma griega del nombre hebreo Yeshua. Y fíjese que esto es muy importante. Fue el nombre del sucesor de Moisés, como Josué, del sucesor de Moisés, Josué. Y está en Éxodo 17 y capítulo 24 también. Es el nombre más antiguo que contiene el sustantivo divino Yahvé, el nombre impronunciable, el llamado el tetragramatón, el nombre de Dios. Es, hermanos, el nombre más antiguo, Yeshua, que contiene el nombre Jehová. Y significa Jehová ayuda, o Jehová salva, o Jehová es salvación. Y aparece cerca de 150 veces en el Evangelio San Mateo. Y la etimología popular equivale a Jehová es salvación. Por eso el ángel le dijo a María y le dijo a José: y llamará su nombre Yeshua, Jesús, Jehová es salvación. Y cuando él dijo: antes que Abraham fuese, yo soy, y los judíos quisieron apedrearle, él salió y se fue en medio de ellos y les dijo: ¿no dice la escritura que dioses pequeños son? El sustantivo Cristos, Jesucristo. Cristos significa ungido y se refiere al oficio de nuestro Señor y tiene un contenido mesiánico. Nosotros lo vemos en diferentes escrituras. El vocablo Mesías equivale al griego Cristos, de modo que Mateo está familiarizado con la teología del Antiguo Testamento y comienza su evangelio con la declaración: Jesús el Mesías, es decir, el ungido, el profeta ungido que Dios prometió levantar a su pueblo, el ungido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el que nació hace 2000 años, y aunque el mundo lo niegue y muchos no lo crean, él es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios.